Existe un conocimiento ancestral, oculto en los pliegues del tiempo, que la ciencia moderna apenas ha comenzado a redescubrir. Un conocimiento que no nace en laboratorios, sino bajo el sol, en el aire, en la tierra, en el agua. Un conocimiento que sanó cuerpos e iluminó almas hace 25 siglos. Es la medicina olvidada de Hipócrates, el padre de la medicina natural. Hoy volvemos a donde todo comenzó, donde un hombre comprendió que el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza es la clave de la vida misma. En la isla de Kos, en el año 430 de Cristo, un hombre camina descalzo sobre las blancas piedras calentadas por el sol mediterráneo. Su mirada está absorta, su mente asaltada por una intuición destinada a cambiar el curso de la medicina para siempre. Fue Hipócrates, el médico de Kos, el primero en concebir la curación no como un acto de dominación sobre el hombre, sino como una colaboración con la naturaleza. Entre sus dedos sostiene un rollo de papiro y con pulso firme escribe palabras destinadas a resonar a través de los siglos. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Nunca imaginó entonces que este dicho trascendería milenios, sobreviviría a incendios de bibliotecas, imperios desintegrados y renacimientos culturales para resonar en los pasillos de las universidades modernas. Sin embargo, con el tiempo, su auténtico mensaje sería traicionado por la misma medicina que llevaba su nombre. Hoy en día, todos los médicos prestan el juramento hipocrático, pero pocos recuerdan las verdaderas enseñanzas del maestro de Kos. La verdad que descubrió era demasiado simple para ser aceptada por sistemas que se nutren de la complejidad y el misterio artificial. Hipócrates no inventó fármacos ni ideó instrumentos quirúrgicos milagrosos. Observó la naturaleza, confió en ella y de ella derivó la ciencia de la curación. Vio que quienes ayunaban sanaban más rápido, que el agua pura restauraba más que 1000 pociones, que las hierbas silvestres aliviaban dolores inaccesibles a los remedios más elaborados. Comprendió que el cuerpo humano contiene un médico interno, un principio ordenador que solo necesita mantenerse libre de obstáculos. Durante siglos, su sabiduría permaneció fragmentada en textos antiguos que pocos leían y aún menos aplicaban. La primera de sus enseñanzas se centra en el pan, alimento sagrado para los antiguos griegos. ¿Por qué el pan que consumían era fuente de fuerza y curación, mientras que el pan moderno genera inflamación y enfermedades? La respuesta se encuentra en un fragmento del Corpus Hippocraticum, en el Tratado sobre la Dieta, donde Hipócrates señaló: el pan de cebada es pesado y difícil de digerir, pero fortalece. El pan de trigo refinado es ligero, pero se debilita con el tiempo. Esta no fue una observación casual, sino el fruto de décadas de experiencia clínica en la Facultad de Medicina de Kos. Los antiguos elaboraban pan con granos integrales, fermentados lentamente durante días, a partir de granos cultivados en suelos ricos y no contaminados. La cebada, alimento predilecto de los atletas, y el trigo, molido en piedra con el germen y el salvado intactos, se sometían a largas fermentaciones. Durante estas fermentaciones, las levaduras naturales predigerían el gluten, haciéndolo más tolerable y asimilable. Así, 2 milenios y medio después, un grupo de investigadores del King's College de Londres, dirigido por el Dr. Tim Spector, publicó en 2018 un estudio en la revista Cell Metabolism, que confirmó la intuición hipocrática: el pan de masa madre, fermentado durante 18 horas, produce menos inflamación, mejor control glucémico y mayor diversidad de la microbiota intestinal que el pan industrial. Esto demuestra la importancia de la lentitud y la naturalidad del proceso. Científicos de Harvard, con los estudios del Dr. Fasano,
también han demostrado que el problema no solo reside en el gluten, sino también en la forma en que se procesa el trigo. Variedades antiguas, como la espelta y la escanda, contenían proteínas más digeribles. El largo proceso de fermentación las descomponía aún más, alimentando a las bacterias intestinales que producen ácidos grasos de cadena corta, moléculas que protegen el intestino y reducen la inflamación. Hipócrates consideraba el pan una verdadera medicina, especialmente cuando se preparaba respetando el tiempo y los procesos naturales. Recomendaba el agua de cebada, tostada, para la fiebre y los trastornos digestivos, una bebida que las investigaciones confirman como antiinflamatoria gracias a su contenido en beta-glucanos. Para los antiguos, el pan era más que un simple alimento, era un ritual y un símbolo. Cada grano, al convertirse en alimento, experimentaba una metamorfosis sagrada. La fermentación se percibía como un acto alquímico en el que microorganismos invisibles transmutaban lo crudo en nutritivo. Comer pan de verdad significaba participar en un acto de comunión con la tierra, no en un proceso industrial sin alma. Sin embargo, la revolución industrial del siglo XIX alteró este equilibrio. Las nuevas acerías separaron el germen y el salvado del grano, creando harinas blancas de larga duración, pero sin vida. En la década de 1960, la industria introdujo levaduras rápidas y aditivos químicos capaces de completar la fermentación en 2 horas. El resultado fue un producto que aún lleva el nombre de pan, pero que Hipócrates no habría reconocido. Recuperar el pan sagrado, hoy, no requiere sacrificios extremos, sino discernimiento. Elegir panes con levadura natural, fermentados durante al menos 12 horas. Priorizar los cereales integrales y las variedades antiguas como la espelta, el centeno o la cebada. Y moderar la cantidad, ya que para Hipócrates la virtud suprema era el equilibrio. 2 o 3 rebanadas de pan auténtico nutren. 6 de pan industrial inflaman. El médico griego no predicaba la abstinencia, sino la moderación. Nos animaba a observar el cuerpo como un laboratorio personal, a experimentar y adquirir experiencia directa. Así, cada vez que se elige pan auténtico en lugar de un sustituto industrial, se rinde homenaje a la sabiduría ancestral y al mismo tiempo a la ciencia moderna que ha redescubierto su verdad. Sin embargo, si hemos olvidado el arte de hacer pan, ¿qué más hemos perdido? Hipócrates no solo habló de los granos, sino de otro elemento primordial, tan simple que se pasa por alto, pero tan poderoso que representa la primera medicina de cada día: el agua. Para el padre de la medicina, el agua pura, tomada en el momento y la forma adecuados, precedía a cualquier remedio o decocción. En la isla de Kos había manantiales considerados sagrados, y aunque Hipócrates no creía en la magia de las aguas sagradas, intuía que no todas eran iguales. En su tratado sobre las aguas, los planos y los lugares, escribió: quien desee investigar la medicina debe considerar primero las estaciones, los vientos y las aguas, pues así como difieren en sabor y peso, también lo hacen sus propiedades. Para él, el agua no solo era un medio de hidratación, sino un vehículo de comunicación vital entre cada célula del cuerpo. La ciencia moderna finalmente ha comprendido lo que observó empíricamente. El médico iraní Fereydun Batmanghelidj demostró que muchos síntomas tratados con medicamentos, dolores de cabeza, fatiga crónica, dolor articular, estreñimiento, ansiedad, en realidad se derivan de la deshidratación sistémica. Un estudio de 2013 de la Universidad de Connecticut reveló que incluso un déficit de agua del 1,5% altera el estado de ánimo, la concentración y la percepción del dolor. El cerebro, compuesto por un 75% de agua, literalmente se contrae durante la deshidratación. Una investigación japonesa de 2018 confirmó que beber agua al despertar
estimula el sistema nervioso parasimpático, mejora la motilidad intestinal y prepara el cuerpo para el día. 25 siglos antes, Hipócrates recomendaba la misma práctica: agua pura, por la mañana, baños fríos, para tonificar, calientes para calmar y baños de mar para purificar. El agua era su farmacia líquida, un remedio universal y accesible. Enseñó que el agua, en contacto con el cuerpo, actúa como mensajera de vida, fluye, purifica, disuelve y transmite energía invisible. Para Hipócrates, cada manantial, cada mar, cada gota, albergaba una virtud única, tanto que prescribía baños de mar para afecciones de la piel, compresas frías para bajar la fiebre y vapores calientes de hierbas para aliviar el dolor articular. El agua, en su mutabilidad, encarnaba la armonía de los opuestos: calor y frescor, quietud y movimiento, ligereza y profundidad. Hoy en día, la hidroterapia confirma la validez de estas observaciones. Estudios realizados en la Universidad de Friburgo han demostrado que los baños termales reducen la inflamación y mejoran la circulación, mientras que la alternancia de chorros de agua caliente y fría fortalece el sistema inmunitario, como ilustró el Dr. Feldman en 2020. El agua es, por lo tanto, un medio de regeneración y simbólicamente también representa un retorno al origen. Sumergirse significa regresar al útero primigenio, la matriz líquida de la vida. Beber agua conscientemente equivale a reconocer nuestra conexión con el ciclo cósmico: océano, nube, lluvia, manantial, cuerpo, océano de nuevo. La medicina del agua hoy en día no requiere santuarios ni manantiales sagrados. Basta con pequeños gestos cotidianos, realizados con presencia. Al despertar, antes del café o del bullicio digital, 2 vasos de agua tibia reactivan los órganos, estimulan los riñones, limpian el hígado y despiertan el sistema linfático. La ingesta diaria de agua, calculada en aproximadamente 30 mililitros por kilogramo de peso corporal, debe ajustarse según el clima, la actividad física y el consumo de sustancias deshidratantes como el café o el alcohol. Sin embargo, la calidad es más importante que la cantidad. El agua debe ser pura, filtrada y libre de residuos químicos y plásticos que alteren su esencia. Incluso los baños, lejos de ser simplemente higiénicos, se vuelven terapéuticos. 20 minutos de inmersión en agua caliente con sales de magnesio liberan la tensión muscular y mental. Un baño tibio con aceites esenciales calma la mente, mientras que un baño frío revitaliza. Hipócrates, incluso, nos enseñó a observar nuestra orina, fiel reflejo de nuestro equilibrio hídrico. Si está oscura, el cuerpo necesita refrescarse. Finalmente, nos advirtió que bebiéramos antes de sentir sed, pues la sed ya es señal de deficiencia. Para él, por lo tanto, el agua no era simplemente un líquido, sino la medicina preventiva más antigua, la más accesible y la más poderosa. Somos criaturas hechas de agua, no de materia sólida, ríos encerrados en nuestra piel. Sin embargo, para Hipócrates, existía una práctica aún más prodigiosa, aparentemente paradójica, capaz de regenerar el cuerpo sin añadir nada, sino sustrayéndolo: el ayuno. Para Hipócrates, el ayuno no era una privación, sino una disciplina curativa. Observó que cuando el cuerpo está sobrecargado, la cura no reside en nutrirlo, sino en permitirle descansar. En el siglo IV a.C., a quienes llegaban a Kos con fiebre o inflamación, el médico no les administraba decocciones ni banquetes reconstituyentes, sino que les prescribía agua y tranquilidad. En sus aforismos escribió: «Cuanto más se nutre el cuerpo aún no purificado, más se daña. El ayuno y el descanso curan muchas enfermedades». Esta idea, ridiculizada en su momento, encontraría eco 25 siglos después,
cuando la ciencia reveló sus fundamentos biológicos. Observó que los animales enfermos dejan de comer instintivamente. Sin embargo, los humanos hemos perdido ese instinto natural. Los alumnos de Hipócrates registraron casos en los que 3 días de ayuno aceleraron la curación, algo que los remedios convencionales no conseguían. No podía saber que en el silencio metabólico del ayuno, las células activan un proceso de renovación que ahora llamamos autofagia, un término acuñado del griego auto, uno mismo, y phagein, comer. En 2016, el científico japonés Yoshinori Ohsumi recibió el premio Nobel por explicar sus mecanismos. Durante el ayuno, las células consumen sus componentes dañados, reciclándolos para su regeneración. De esta forma, el cuerpo se purifica desde dentro, retrasa el envejecimiento, fortalece el sistema inmunitario y protege contra el cáncer. Posteriormente, el Dr. Walter Longo, de la Universidad del Sur de California, demostró que de 3 a 5 días de ayuno estimula la regeneración completa del sistema inmunitario, ya que las células obsoletas se eliminan y se reemplazan por nuevas. El cuerpo, suspendido de la ingesta constante, encuentra la manera de renovarse. Los antiguos, sin comprender su bioquímica, hablaban de una purificación del alma. La ciencia actual habla de rejuvenecimiento celular. El ayuno intermitente, practicado incluso inconscientemente por los griegos, consistía en largos intervalos entre comidas en armonía con los ritmos solares. Investigaciones modernas confirman sus beneficios. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación y sincroniza los ritmos circadianos. Pero para Hipócrates, el ayuno también era un acto espiritual, no un castigo, sino una liberación. Dejar de comer acallaba el ruido interno, abriendo espacio para la claridad mental y una profunda sanación. Ayunar significaba confiar en la sabiduría del cuerpo, creer en su inteligencia espontánea. Aplicarlo hoy no requiere ascetismo, sino gradualidad. Comienza con 12 horas entre la cena y el desayuno, extendiéndolas gradualmente a 16, durante las cuales solo consumes agua, infusiones o café amargo. Elige un día a la semana para reducir las comidas a 2 o 1, permitiendo que el sistema digestivo descanse. Y en momentos de fatiga o inflamación, permítete 24 horas de agua y tranquilidad. Sin embargo, el ayuno no es adecuado para embarazadas, lactantes o personas con enfermedades graves, ya que, como cualquier medicamento, debe usarse con criterio. Siempre es recomendable consultar a un médico antes de realizar ayunos prolongados. Al romper el ayuno, hágalo con suavidad, comiendo frutas blandas o caldos ligeros, no comidas copiosas. El cuerpo, como un río que vuelve a fluir, requiere gradualidad. Así, cada periodo de abstinencia se convierte en un acto de confianza en su poder curativo innato. Es el silencio del cuerpo lo que permite que su médico interior trabaje sin interrupciones. Sin embargo, Hipócrates sabía que el ayuno, por sí solo, no bastaba. La naturaleza ofrece a la mano humana plantas generosas, cargadas de poder terapéutico, a menudo humildes e ignoradas. Caminó descalzo por las colinas de Kos, recogiendo hierbas que otros habrían confundido con malas hierbas: ajo silvestre, hinojo, menta, orégano, tomillo. Mientras médicos de escuelas rivales buscaban ingredientes exóticos y pociones complejas, él regresaba con simples manojos de hierbas, sosteniendo que el poder reside en la simplicidad. En De Natura Hominis describió más de 400 plantas medicinales, detallando sus efectos, dosis y métodos de uso. La suya era una ciencia de observación, no de magia. El ajo, al que consideraba la rosa del infierno, se usaba como antibiótico natural, machacado con miel para infecciones respiratorias, crudo para parásitos intestinales, mezclado con aceite de oliva para heridas
persistentes. El hinojo se usaba para aliviar la hinchazón y los cólicos, la menta para calmar dolores de cabeza y náuseas, y el orégano para desinfectar alimentos y heridas. Y la ciencia moderna, siglos después, ha confirmado esta verdad. Estudios de la Universidad Estatal de Washington, 2001, demostraron que la alicina del ajo posee propiedades antibacterianas y antivirales extraordinariamente eficaces. Otras investigaciones destacaron la capacidad del hinojo para reducir los espasmos intestinales y la inflamación, mientras que la menta, gracias a su contenido en mentol, relaja los músculos viscerales, mejorando los trastornos digestivos. Finalmente, el orégano contiene carbacriol y timol, sustancias antimicrobianas naturales. Lo que Hipócrates intuyó, la ciencia ahora lo mide. Para él, las hierbas no eran simples remedios, sino mensajeras de la tierra. Cada una crecía en un lugar específico, absorbiendo las cualidades de la tierra y el sol, transformándolas en energía curativa. Usarlas significaba cooperar con la naturaleza, no dominarla. Él aconsejaba: toma solo lo que necesites y agradece a la planta. Las hierbas no reemplazaban la atención de emergencia, sino que eran herramientas de prevención y apoyo diario. Incluso hoy, quien desee redescubrir esa antigua alianza no necesita ser herbolario. Basta con integrar prácticas sencillas, como consumir regularmente ajo crudo, oxidado unos minutos antes de usarlo para activar sus compuestos. Beber infusiones de semillas de hinojo después de las comidas copiosas. Frotarse las sienes con hojas de menta para aliviar el dolor de cabeza. O añadir orégano y tomillo a las comidas para obtener una protección antimicrobiana natural. Cultivar una planta en el alféizar de la ventana, observar su crecimiento, tocarla y cuidarla con las propias manos, restaura el significado original de la medicina, como un diálogo entre el hombre y la naturaleza. Las hierbas que Hipócrates recolectaba no eran raras ni caras. Eran la medicina del pueblo, accesible, cotidiana, arraigada en la misma tierra que nutría a la humanidad. Cada vez que eliges una planta fresca en lugar de una pastilla, renuevas ese antiguo pacto. En el soleado mercado de Kos, entre cestas de mimbre rebosantes de colores y aromas, Hipócrates seleccionaba frutas con la precisión de un joyero: racimos de uvas moradas, higos maduros rebosantes de miel, granadas que revelaban una constelación de rubíes vivos en su interior. Para él, estas frutas no eran simples postres, sino verdaderos elixires de salud. Los griegos las consideraban dones divinos. La granada, símbolo de inmortalidad; la uva, una ofrenda a Dioniso; el higo, alimento para los atletas. Sin embargo, Hipócrates percibió su poder real, no mítico. Observó que quienes lo consumían en abundancia vivían más tiempo, eran más resistentes y menos susceptibles a las enfermedades estacionales. En De Victu in Morbis Acutis señaló que las frutas, consumidas en temporada, equilibran los humores y fortalecen el cuerpo, que las uvas purifican la sangre, los higos suavizan los intestinos y las granadas fortifican el estómago. Hoy, la bioquímica confirma lo que el ojo del médico griego había discernido empíricamente. En 2004, David Sinclair, de Harvard, identificó el resveratrol, presente en la piel de la uva roja, como un activador de los genes de la longevidad. Este antiguo jugo, de Dionisio, demostró ser capaz de prolongar la vida celular, proteger el corazón y mitigar la inflamación. Los higos, estudiados por la Universidad de Rutgers, son ricos en fibra, magnesio y polifenoles que estabilizan la glucosa y combaten la fatiga crónica, razón por la cual Hipócrates los ofrecía a los atletas antes de las competiciones. Finalmente, según una investigación de la EPFL, la granada contiene urolitina A, una molécula que regenera las mitocondrias, devolviendo energía
a las células envejecidas. Incluso, metaanálisis de la Universidad de California han reconocido que las dietas mediterráneas ricas en estas frutas reducen drásticamente los riesgos cardiovasculares, metabólicos y cognitivos. Cada bocado de uva, higo o granada se convierte así en un acto de prevención, una práctica curativa natural disfrazada de placer. Uvas en otoño, higos en verano, granadas en vísperas del invierno. 2 o 3 raciones diarias de fruta entera, no en zumo, sino entera, con fibra y cáscara si es comestible. Favorecen la microbiota y regulan la absorción natural de azúcares. La variedad de colores también es esencial. Cada tono corresponde a un antioxidante diferente, y crear un arco iris de frutas significa reforzar la protección del organismo. Comer fruta con el estómago ligero o por la mañana, cuando la digestión está preparada, previene la fermentación y la hinchazón. En este caso, también se aplica lo mismo. Las frutas tropicales, con alto contenido de azúcar, deben equilibrarse con otras más ácidas o fibrosas. Cada vez que eliges fruta fresca en lugar de alimentos envasados, reafirmas la visión hipocrática de la medicina que proviene del árbol, no del laboratorio, de un cuerpo que se cura a sí mismo gracias a la tierra, no contra ella. Entre las bebidas, sin embargo, una ocupaba un lugar singular para Hipócrates: el vino, a la vez medicina y veneno, donde los dioses y tentación para los hombres. El médico Cósico lo administraba diluido, nunca puro, creyendo que la sabiduría reside en la moderación. En su tratado sobre la dieta, escribió que el vino es maravilloso para el hombre, tanto en la salud como en la enfermedad, si se usa con justicia y según la constitución de cada uno. Distinguía entre el vino tinto, diluido 3 veces con agua, para vigorizar y calentar a los convalecientes; el vino blanco, para purificar las vías urinarias; y el vino caliente y especiado para las fiebres húmedas. Pero advertía: el exceso embota la mente y corrompe el hígado. Los soldados griegos recibían raciones de vino diluido no para emborracharse, sino para desinfectar el agua y proporcionar energía rápida, un uso práctico y terapéutico. Siglos después, la paradoja francesa reavivó el debate. A pesar de una dieta rica en grasas y el hábito de fumar, los franceses presentaban una menor incidencia de infartos, atribuida al consumo moderado de vino tinto. Harvard, Nature y el British Medical Journal confirmaron que una cantidad moderada de resveratrol activa los genes de la longevidad y protege el corazón, pero que por encima de esta cantidad, el beneficio desaparece. Estudios posteriores, como uno publicado en The Lancet en 2018, revelaron que ninguna cantidad de alcohol está completamente exenta de riesgos, ya que incluso pequeñas cantidades aumentan el riesgo de cáncer y accidentes. La clave, por lo tanto, reside en el contexto. El vino de los antiguos era natural, fermentado a partir de uvas puras, consumido con la comida, no solo ni en ayunas, y parte integral de una dieta rica en verduras, pescado y aceite de oliva. Espiritualmente, el vino representaba para los griegos el misterio de la transformación, la uva que muere como fruto y renace como néctar, la descomposición que se convierte en renacimiento, la obra invisible de las levaduras que transforma lo simple en sublime. Pero el símbolo mismo encierra peligro. Dioniso, dios del vino, es venerado y temido a la vez. Hipócrates advirtió que la intemperancia convierte el remedio en veneno. Beber con moderación, por lo tanto, significa comprender el límite. Si hoy queremos seguir su ejemplo, las reglas siguen siendo las mismas. Quienes no beben no tienen por qué empezar. Quienes beben deben hacerlo con moderación, una sola copa de vino tinto, preferiblemente orgánico, con una comida y nunca en ayunas. Quienes estén enfermos
embarazadas o en terapia deben evitarlo por completo. Incluso, diluir el vino con un poco de agua, una práctica poco habitual hoy en día, puede devolverle su antigua dimensión de sobriedad. Para Hipócrates, la moderación era más que una virtud, era el principio cardinal de la salud. Un día, uno de sus discípulos, escrupuloso hasta la obsesión, le confesó que seguía todos los preceptos al pie de la letra: pan integral, agua pura, hierbas a diario, ayuno regular. Sin embargo, se sentía débil e infeliz. El maestro lo miró con compasión y le dijo: «Has transformado la medicina en enfermedad. Un exceso de virtud sigue siendo exceso». Así nació la lección más sutil de su enseñanza: el arte de la moderación. Para Hipócrates, la moderación no es renuncia, sino un equilibrio fluido entre los opuestos, la capacidad de adaptarse a las necesidades del momento. El cuerpo, decía, es un sistema de fuerzas que busca constantemente la armonía. Forzarlo hacia un extremo, ya sea de privación o de abundancia, conduce al desorden. En su tratado sobre los humores, describió los 4 fluidos vitales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y su equilibrio como la base de la salud. Hoy hablamos de homeostasis, pero la esencia sigue siendo la misma. El bienestar es el resultado de un ajuste dinámico continuo. Comer demasiado cansa, comer poco debilita, hacer demasiado ejercicio lesiona, la inercia atrofia, el sueño y la vigilia, la quietud y la actividad deben alternarse como las estaciones. La ciencia moderna ha redescubierto esta verdad. Estudios del Instituto Karolinska y Stanford demuestran que el cuerpo prospera cuando alterna el estrés moderado con la recuperación. Las dietas extremas generan resultados fugaces y daños duraderos, mientras que los enfoques flexibles y consistentes garantizan el equilibrio. Incluso, la psicología reconoce que la obsesión por la salud, ortorexia, puede degenerar en ansiedad y aislamiento, tal como predijo Hipócrates. Los griegos llamaban sofrosine a la virtud de la templanza, no represión, sino armonía consciente entre el deseo y la razón. Significa escuchar al cuerpo, reconocer sus límites sin imponerle tiranías. Nutrición, ejercicio, sueño. Todo debe seguir una medida personal, no un dogma universal. Los antiguos vivían en armonía con los ritmos naturales, comían alimentos sencillos, caminaban mucho y descansaban al atardecer. Esta era su dieta, su ejercicio, su medicina, integrada en la vida diaria. Aplicar la moderación hipocrática, hoy en día, significa seguir algunas reglas flexibles, comer bien la mayor parte del tiempo, pero permítete pequeñas excepciones, sin culpa. Dejar de comer cuando estés lleno, no cuando estés saciado. Moverte a diario, aunque solo sea caminar o bailar. Dormir a tu ritmo natural. Alternar periodos de restricción con periodos de abundancia controlada. Evaluar tu salud no con números, sino con sensaciones de energía, claridad y serenidad. Y sobre todo, perdonar tus propios errores. Para Hipócrates, la salud no era un estado inmóvil de perfección, sino un proceso de ajuste continuo, un arte de sortear los excesos y las deficiencias sin caer en ninguno de ellos. Así, cada vez que rechazas el fanatismo y eliges el equilibrio, honras su legado más profundo, un principio de vida que trasciende la mera medicina. El sol salía lentamente sobre la isla de Kos, e Hipócrates, antes de que otros hombres despertaran, se expuso a sus primeros rayos como quien se empapa de luz. Sabía que en el calor dorado del amanecer yacía una energía sutil, capaz de reavivar la vida en plantas, animales y humanos. Para él, el sol no era simplemente un fenómeno natural, sino una medicina invisible, una fuerza ordenadora
que regulaba todo el equilibrio de la existencia. En su tratado sobre el aire, el agua y los lugares, escribió que la salud humana depende de la armonía entre el cuerpo y los elementos que lo rodean, y entre estos, el sol ocupaba el primer lugar. Hoy sabemos que la luz solar es esencial para la síntesis de vitamina D, una molécula reguladora de más de 2000 genes, responsable de la fortaleza ósea, la inmunidad, el estado de ánimo y la longevidad. Lo que Hipócrates intuyó al observar la complexión de sus pacientes, la ciencia moderna lo ha medido en los laboratorios de Harvard y el Instituto Karolinska. La falta de luz, típica de los meses de invierno y las vidas confinadas, induce depresión, fatiga crónica, inmunodeficiencia y enfermedades autoinmunes. Por ello, recomendaba a los pacientes exponer su piel al sol de la mañana, ya que en el aire y la luz son los verdaderos médicos del cuerpo, y observó que los agricultores, constantemente bañados por la luz, eran más fuertes y vivían más que los habitantes de las ciudades. Las antiguas terapias solares, ahora revalorizadas como helioterapia, se basan en el principio hipocrático de la moderación. La luz cura, pero solo si se usa con moderación. Tomar el sol de forma breve e irregular, por la mañana o al final de la tarde, revitaliza sin dañar. El exceso, en cambio, quema y corrompe, como ocurre con cualquier fuerza natural no respetada. Estudios de la Universidad de Copenhague, 2020, han demostrado que de 10 a 15 minutos de exposición diaria son suficientes para mantener niveles óptimos de vitamina D en la mayoría de las personas. La luz matutina regula los ritmos circadianos, mejorando el sueño, el metabolismo y la concentración. Incluso la psiquiatría ha reconocido la eficacia de la fototerapia para tratar la depresión estacional, imitando sin saberlo las prescripciones de Hipócrates. También instó a respirar aire fresco todos los días, lejos de la miasma de las ciudades y las casas sofocantes, porque el aire viciado corrompe la sangre. El oxígeno, una medicina invisible, es la principal necesidad del cuerpo y, paradójicamente, la más descuidada. Los antiguos caminaban descalzos, abrían las ventanas y dormían bajo las estrellas. Nosotros, en cambio, vivimos de aire reciclado y artificial. Hipócrates recomendaba ejercicios de respiración, similares a lo que ahora llamamos pranayama, inhalaciones lentas y profundas al amanecer, conteniendo la respiración brevemente antes de exhalar, para fortalecer los pulmones y despejar la mente. La ciencia moderna, mediante la respiración diafragmática, ha demostrado que estas prácticas reducen el estrés, disminuyen el cortisol y mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un signo de resiliencia fisiológica. La luz y el aire, por lo tanto, no son simples elementos, sino dos corrientes vitales que moldean nuestra salud. Cuando el cuerpo se ve privado de ellos, se deteriora. Cuando los recupera, florece. Cada mañana al aire libre, cada respiración consciente, cada rayo de luz que toca la piel, representa una terapia gratuita y universal, que ningún laboratorio puede replicar. La helioterapia y la aeroterapia, como las llamó Hipócrates, son la base de la prevención. Caminar bajo la luz del sol, respirar profundamente, dormir en espacios bien ventilados, evitar el sedentarismo excesivo y la vida confinada. Incluso la calidad del aire de la ciudad, habría dicho, refleja la moralidad colectiva. Donde el aire se corrompe, incluso el alma languidece. Y después de la luz y el aire, Hipócrates colocó otro pilar de la salud, el movimiento. La vida es movimiento, dijo, y la inmovilidad es similar a la muerte. Para él, el cuerpo humano es como un manantial. Si el agua fluye, permanece pura. Si se estanca, se pudre. Hipócrates observó a guerreros, atletas y agricultores, quienes trabajaban con sus cuerpos, disfrutaban de fuerza y serenidad,
mientras que quienes llevaban vidas ociosas enfermaban con facilidad. Su enfoque del movimiento era terapéutico, no estético. El objetivo no era esculpir el cuerpo, sino mantener un flujo vital armonioso. Recomendaba caminar a diario, trotar suavemente, gimnasia suave, lucha libre moderada, nadar en el mar e incluso danzas rituales. Toda parte del cuerpo que no se utiliza enferma, escribió en sus aforismos, y esta máxima se refleja hoy en los principios de la fisiología moderna y la medicina preventiva. Estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que 30 minutos de ejercicio diario reducen el riesgo de enfermedades crónicas en un 40%. Pero Hipócrates prescribía no solo cantidad, sino calidad. El ejercicio debía brindar placer, no fatiga. El cuerpo obedece a la alegría, afirmó, anticipándose milenios a la psicología positiva y a la importancia del bienestar mental en la actividad física. Hoy en día, la medicina deportiva confirma que el movimiento armonioso, caminar, yoga, natación, baile, estimula la producción de endorfinas, serotonina y factores neurotróficos que regeneran el cerebro y el estado de ánimo. La inactividad, en cambio, es un veneno suave. Altera los niveles de azúcar en sangre, debilita el corazón, atrofia los músculos y adormece la mente. Hipócrates habría sonreído al ver cómo la ciencia finalmente ha traducido en datos lo que él intuía: que el cuerpo, al moverse, piensa mejor, respira mejor y ama mejor. Para él, el movimiento era un acto de agradecimiento a la vida, una oración en forma de gesto. Caminar al aire libre por la mañana, bajo la luz del sol y respirando aire fresco, combina 3 de sus medicinas fundamentales en un solo ritual diario. Incorporar el movimiento a la rutina no significa necesariamente ir al gimnasio, sino encontrar la alegría en el movimiento, ya sea bailando en la sala, cuidando el jardín o simplemente subiendo las escaleras en lugar del ascensor. Sin embargo, aún faltaba algo, quizás el más misterioso: el sueño. Hipócrates lo llamó el médico silencioso, aquel que cura mientras dormimos. Observó que las fiebres más persistentes se disipaban tras un sueño profundo, que las heridas cicatrizaban más rápidamente en quienes dormían bien, que los enfermos mentales recuperaban la lucidez tras un descanso prolongado. El sueño y la vigilia deben ser iguales, escribió, queriendo decir que el equilibrio entre la actividad y el descanso es la condición misma de la salud. El maestro de Cos recomendaba dormir temprano, siguiendo el ritmo del sol y evitando comidas copiosas o conversaciones antes de dormir. Aconsejó dormir en camas sencillas, en habitaciones ventiladas y en completa oscuridad, porque la noche debe ser noche. La ciencia moderna, investigando la melatonina, ha confirmado que la exposición a la luz artificial por la noche retrasa la secreción de la hormona del sueño y altera los ritmos biológicos. Por lo tanto, el remedio más antiguo sigue siendo el más relevante: apagar las pantallas, respirar profundamente y dejarse arrullar por el silencio. Dormir bien no es un lujo, sino un acto de purificación espiritual. Así, tras enseñar la sabiduría del pan y el agua, el ayuno y las hierbas, el sol, el aire, el movimiento y el sueño, Hipócrates centró su atención en el remedio supremo y supremo, la purificación del alma. Pues, decía, ningún cuerpo puede sanar si el alma permanece contaminada. Para él, la enfermedad no era simplemente un desorden de la materia, sino una desarmonía entre el espíritu y la naturaleza. Cuando el hombre se distancia de su esencia, cuando el corazón se ve abrumado por pasiones excesivas o pensamientos turbios, se pierde la energía vital y el cuerpo, fiel servidor, manifiesta su dolor. No se puede tratar la parte sin tratar el todo, escribió en De Morbo Sacro,
anticipándose siglos a la visión holística. Animaba a los médicos a interrogar al paciente no solo sobre los síntomas, sino también sobre su estilo de vida, sus emociones y la calidad de sus pensamientos. Si el alma está triste, advirtió, ninguna medicina será efectiva. Si la mente está serena, incluso las heridas más profundas sanarán. Esta idea, malinterpretada u olvidada durante siglos, ahora es confirmada por la psiconeuroinmunología, la ciencia que demuestra cómo las emociones influyen en los sistemas inmunitario y hormonal. La ira crónica, el miedo y la tristeza producen hormonas del estrés que inflaman y debilitan, mientras que la gratitud, la alegría y la compasión generan sustancias que reparan y fortalecen. Hipócrates sabía, en el lenguaje del mito, lo que describimos en fórmulas químicas. Sabía que la serenidad cura. Por eso, recomendaba a sus pacientes vivir en armonía con la naturaleza, cultivar amistades sinceras, dedicarse a la música, la contemplación y el amor. La risa, decía, es el aliento del alma. La música, su medicina. A menudo animaba a sus pacientes a ir al teatro, a ver comedias y tragedias, porque el espíritu, liberado de las emociones reprimidas, encuentra el equilibrio. Para Hipócrates, el médico ideal era aquel que cuidaba tanto de la carne como del espíritu. El alma gobierna el cuerpo como el timonel gobierna el barco. Si el timonel es ciego, el barco se estrellará contra las rocas. Así, prescribía no solo decocciones o ayuno, sino también silencio, contemplación, oración y reconciliación. Instaba al perdón propio y al prójimo, pues el odio es veneno que el alma vierte en su propia sangre. Recomendaba pasar tiempo en la naturaleza, pues los bosques, el mar y las colinas eran para él templos vivientes. Quien observa los árboles y los vientos aprende más que en 1000 libros. El hombre moderno, confinado entre muros y artificios, ha olvidado esta medicina primordial. Pero la ciencia ecopsicológica actual confirma su eficacia. Caminar por el bosque disminuye la frecuencia cardíaca, reduce el cortisol y aumenta la serotonina. El contacto con la tierra recarga eléctricamente el cuerpo, restableciendo su polaridad natural. El baño de bosque japonés, que se ha convertido en una tendencia de salud, es simplemente el resurgimiento de la antigua enseñanza hipocrática: dejar que la naturaleza nos sane. Para Hipócrates, el alma era el principio vital que conecta al hombre con el cosmos. Cuando la respiración está en sintonía con la del mundo, cuando los pensamientos son claros y el corazón tranquilo, la salud florece como una planta en primavera. Su última lección a sus discípulos, recogida en los fragmentos del Perizoes, fue una plegaria a la vida misma. No luches contra la naturaleza, sino acompáñala. No busques dominarla, sino escúchala. En ella reside la sabiduría que te creó. Esta frase, redescubierta y traducida durante el Renacimiento, se convirtió en el lema de Paracelso y de muchos médicos ilustrados. Resume la esencia eterna de la medicina hipocrática. Sanar no es conquista, sino retorno. Regresar a la naturaleza, por lo tanto, no significa escapar del mundo, sino redescubrir su ritmo. Significa vivir de tal manera que cada gesto armonice con nuestro entorno. Comer lo que la tierra nos ofrece, movernos según la luz del día, descansar de noche, respirar aire puro, beber agua viva, cultivar pensamientos claros y sentimientos benévolos. Significa comprender que el hombre no es dueño de la naturaleza, sino su expresión. Cuando Hipócrates caminaba entre las hierbas y hablaba con sus discípulos, enseñaba no solo medicina, sino una filosofía de vida. El hombre es un microcosmos que refleja el macrocosmos, y la salud es simplemente la música de esta correspondencia. Así, hoy como entonces, la medicina hipocrática
no es una ciencia del pasado, sino un camino hacia el futuro. Une lo que el pensamiento moderno ha separado: cuerpo y alma, naturaleza y ciencia, materia y espíritu. No nos invita a rechazar los avances de la medicina contemporánea, sino a complementarla con la sabiduría olvidada. Porque, como escribió el maestro de Kos, no es la enfermedad la que debe curarse, sino al hombre. Y curar al hombre significa curarlo todo. Aquí, pues, se cierra el círculo: pan, agua, ayuno, hierbas, fruta, vino, con moderación. Moderación, sol, aire, movimiento, sueño, serenidad del alma y unión con la naturaleza conforman los 10 secretos inmortales de Hipócrates. 10 como los dedos con los que el hombre toca el mundo, 10 como los caminos que conducen a la misma meta: la vida en armonía. Cuando bebes agua pura, cuando caminas a la luz del amanecer, cuando eliges alimentos sencillos y agradeces a la tierra por dártelos, cuando respiras profundamente y sientes que el cuerpo es un templo, entonces ya eres tu propio médico. En ese momento, la voz de Hipócrates aún resuena, ya no entre las piedras de Kos, sino en los corazones de quienes comprenden. La naturaleza es la mejor médica. Cura enfermedades, enseña moderación, restablece el equilibrio. Solo tenemos que seguirla. Hemos atravesado 25 siglos para redescubrir lo que nunca se ha perdido del todo: la sabiduría de un hombre que vio en la naturaleza la mayor maestra de la curación. Si este viaje te ha conmovido, dale a me gusta para apoyar la difusión de estas enseñanzas. Deja un comentario contándome qué te impactó más o escribe la palabra armonía. Será señal de que estás eligiendo el camino de la consciencia, el equilibrio y el retorno a tu naturaleza más auténtica. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios dedicados a la sabiduría ancestral, la ciencia de la vida y el poder oculto en nuestro interior. Te deseo equilibrio, consciencia y luz. Que cada día sea un acto de sanación. Gracias por acompañarme hasta el final, hasta el próximo renacimiento. Y que la naturaleza te acompañe.